Queridos hermanos, es un privilegio estar con ustedes aquí a la distancia, pero unidos por la misma fe, por la misma esperanza y sobre todo por el mismo Dios. Nos une este mensaje maravilloso, nos une la Biblia, la palabra de Dios, y nos une el mismo sentido de que Cristo viene pronto. Un abrazo para todos. Un abrazo cariñoso para nuestros líderes, para nuestros pastores y para nuestros valientes miembros de iglesia que están firmes y están indesmayablemente al pie de la línea de fuego cada día luchando contra las huestes del enemigo. Oro por ustedes y al mismo tiempo comparto la misma experiencia de estar en casa y desde aquí poder dar un mensaje de esperanza para todos ustedes. Gracias por ese privilegio. Yo quiero que ustedes inclinen su rostro para tener una palabra de oración antes de abrir la Biblia, este libro común a todos los cristianos. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, queremos que tú puedas guiarnos y que tú puedas conducirnos en el estudio de tu palabra. Bendícenos y danos la seguridad de que tú estás al control. Queremos rogarte que tú bendigas a sus líderes, bendigas a los pastores y a los miembros de iglesia que ahora están temporalmente confinados, temporalmente en casa, pero que están con la firme esperanza de que podamos tener la certeza de que aún tú estás al control. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 14 y los versículos 22 al 33. Vamos a ir paso a paso por este maravilloso pasaje de las Sagradas Escrituras. Y le he puesto como título a este mensaje: hazle un pedido atrevido a Dios. Hazle un pedido atrevido a Dios. Y yo quiero que tú mires cómo es que podemos ser un poco atrevidos y decirle al Señor lo que realmente queremos, lo que realmente estamos sintiendo, abrir nuestro corazón, tal vez gritar delante de Él y expresar lo que nosotros quisiéramos decirlo y a veces está aquí atorado, no lo podemos decir. Ahora que estamos en casa, ahora que estamos allí en los momentos de reflexión, ahora que estamos más en familia, ahora que podemos tener tiempo, ahora que podemos mirar las cosas con más calma, yo creo que es el momento en el que podemos decirle a Dios que le podemos hacer un pedido atrevido. Y mira el pasaje. San Juan capítulo 14, versículo 22 en adelante dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús había pasado unas horas en las que él había hecho un milagro maravilloso. Había alimentado milagrosamente a más de 5,000 personas. La Biblia dice la alimentación milagrosa de los 5,000, pero sin contar las mujeres y sin contar los niños, era una alimentación extraordinariamente milagrosa. La gente estaba con ganas de estar al lado de Jesús, la gente lo seguía, porque todo el día pasó predicando, sanando, e hizo este milagro maravilloso de multiplicar los panes y los peces de la mano de un niño. Por eso es que la Biblia dice enseguida después de esto, o sea, inmediatamente después.
Inmediatamente después Jesús estaba cansado, inmediatamente después los discípulos estaban agotados, inmediatamente después había pasado un día extenuante, inmediatamente después todo era tensión, nerviosismo y lo que querían era descansar. Pero Jesús, viendo a sus discípulos y viendo el día tan largo que ellos habían tenido, los puso en la barca, los puso en una barca y los mandó a la otra ribera, al otro lado del mar de Galilea. Los manda al otro lado. Y mientras tanto que Él hace dos cosas. Primero, Jesús se queda para despedir a la multitud. No es el predicador que se esconde, no es el líder que se refugia, no es el predicador que está tímido en relación a la multitud. No, es el predicador que va, el predicador que toca, el predicador que despide a la multitud, que tiene un interés particular por las personas. No importa cuán grande sea la multitud, siempre sentirás el toque maravilloso de Jesús allí a tu lado. No importa cuán grande sea la multitud, cuán grande sea el número de personas, no importa cuán grande sea el lugar donde tú estés, Cristo estará allí personalmente. Y eso es lo que Jesús nos enseña al comenzar nomás este pasaje. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes suban a la barca. Jesús se queda para despedir a la multitud. E inmediatamente Jesús, versículo 23, sube a la montaña, porque dice, despedida la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Cristo fue a la montaña para orar inmediatamente después de haber estado en contacto con la multitud. No sé si tal vez estos días es la montaña de la oración en la que tú estás, o tal vez es el refugio de la casa en la que tú tienes que orar, pero no nos vamos a quedar eternamente aquí, no nos vamos a quedar encerrados en casa, no es esa la idea. Jesús fue a la montaña a orar, pero descendió de la montaña y luego fue al contacto con la multitud para el cumplimiento de su misión. Y aquí la Biblia nos menciona que después de haber orado, versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar y había un problema, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya aquí había un problema. Mas a la cuarta vigilia, y no tenemos que investigar mucho para saber cuál era la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, mas a la cuarta vigilia, ya en la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar. Mira qué interesante. Los discípulos ya estaban en el centro del mar. Las olas ya se habían levantado, se había levantado una tremenda tormenta. Se había levantado una tremenda tempestad. Este era el mar de Galilea. El mar de Galilea, imagínate con un mar con 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho, rodeado por las montañas. Alrededor estaban las montañas. Había como un callejón, y todavía hasta ahora hay, por donde entra el viento, golpea contra las montañas que están alrededor, hace una vuelta y va con furia el viento sobre el mar. Eso es lo que producía las tormentas, y esas tormentas podían durar hasta unos 45 minutos o tal vez un poco más. En esta ocasión, los discípulos estaban en medio del mar y las olas eran totalmente contrarias, o sea que el viento había levantado una tormenta, el viento había levantado una tempestad, y los discípulos estaban allí asustados y temerosos
cuando de pronto a su temor se le añade otro temor, porque la Biblia dice que Jesús a la cuarta vigilia, versículo 25, vino a ellos andando sobre el mar. Puedes imaginarte esa figura. Tú estás de pronto en el mar, no estás en una tempestad, estás simplemente disfrutando de un momento, de un día de ocio, cuando ves que una persona camina sobre el mar. Eso es imposible. Eso no es posible. Lo que no es posible para nosotros, lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Para la mente de los discípulos eso era realmente imposible. Tal es así que eso los lleva a gritar. Los discípulos, versículo 26, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, se asustaron, tuvieron miedo. La tempestad y el miedo, la tormenta y el miedo. Jesús venía de la montaña de orar y él venía caminando sobre el mar, y ahora a los discípulos se le añade al miedo de la tormenta el miedo de que quien venía caminando sobre el mar no era Jesús, para ellos era un fantasma. Sus viejos recuerdos y sus tradiciones del pasado los asaltaron. Los cuentos de los abuelos vinieron otra vez a su mente. En medio de la tempestad, tratando de arreglar más o menos la embarcación y tratando de ceñir un poco todos los asuntos para mantenerlos firmes en la tormenta, ven en medio de su temor por la tormenta, su temor a un fantasma. Porque la Biblia dice que tuvieron miedo. Y cuando uno tiene miedo, todos tienen miedo. El miedo es contagioso. El miedo produce algo mucho peor, pánico. Y el pánico, el miedo, ya es una condición, puede ser aquí, una condición emocional, es una actitud mental. El miedo produce pánico, y el pánico y el miedo es contagioso. Si no, en estos días, imagínate lo que está pasando con el mundo. Tenemos miedo de salir, miedo de tocar a las personas, tenemos temor, y nuestro temor está basado en el temor colectivo. Un temor colectivo a través de los medios de comunicación, un temor colectivo a través de las noticias, un temor colectivo a través de las redes sociales. Pero gracias a Dios que podemos levantar la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de esperanza, para decir que en realidad no es un fantasma, es el Dios de lo imposible, que hace posible lo que para el hombre no es posible. En estos días estaba escuchando aquí en casa muchas reflexiones de un lado y del otro, y escuché algo que me llamó la atención. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué en medio de nuestra tempestad hay tanto miedo? Si estamos en nuestra embarcación, si estamos en casa, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos miedo a lo que no vemos, y este virus no lo vemos, y le tenemos miedo a lo que no vemos. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a lo que no conocemos, y esto nunca lo habíamos visto. Tu generación, mi generación y la generación de mi padre y tal vez la de mi abuelo no vieron algo parecido como esto. Esto es algo que nunca lo hemos visto, es nuestra primera experiencia como raza humana, y tenemos miedo. Miedo porque no lo vemos, porque es tan invisible como un estornudo, como una gotita de saliva, como algo tan imperceptible, pero tenemos miedo porque no lo vemos.
Tenemos miedo porque no lo conocemos. Y tenemos miedo porque no lo podemos controlar. Y tenemos miedo porque no podemos decir con toda certeza de qué se trata. Es algo desconocido. Miedo porque es desconocido, miedo porque es mortal, miedo porque no lo podemos controlar y miedo porque nunca había pasado. Tenemos miedo. Los discípulos sabían que después de las 5 o 6 de la tarde, ellos no deberían ir a cruzar el mar al otro lado. Pero Jesús les dijo, vayan, yo voy a orar y yo regreso, vayan. Y cuando ellos estaban yendo, probablemente con la certeza y la seguridad de que el que les dijo que cruzaran el mar estaría con ellos, se olvidaron de esa circunstancia y ahora enfrentaron un temor, enfrentaron su miedo. Enfrentaron el miedo de una tormenta, el temor y la angustia. Y el miedo, queridos amigos, y el miedo, queridos hermanos, es contagioso. El miedo es contagioso. Y debemos tener la seguridad de que si el miedo es contagioso, la esperanza también es contagiosa. Cristo es nuestra esperanza. No, pero ellos no miraron esa perspectiva. Lo que ellos miraron fue un fantasma. Es un fantasma, un fantasma. Lo que viene allí es un fantasma. Y Jesús les dice, versículo 27, y es lo que yo quiero que tú grabes en tu mente en esta oportunidad. Graba en tu mente esto. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué es lo primero que pierdes cuando tienes miedo? No, pierdes la esperanza, te desanimas. Ya luchaste, ya enfrentaste una lucha. Estos días yo he tenido que orar con una persona por teléfono, allí de la ciudad de Nueva York. Es una persona cercana a nosotros, es un familiar, pero con un tremendo miedo, con pavor, con terror. Y su miedo no estaba infundado, su miedo estaba fundado en el coronavirus, estaba fundado allí. Porque la esposa había sido contaminada con el virus, su esposa estaba contaminada con el virus, él estaba contaminado con el virus. Los dos en casa, solos, y ahora después de mirar para todos lados y no saber de dónde sostenerse, entonces se acuerdan que tienen un amigo que es pastor o un hermano que es pastor y lo llaman y dice, por favor, oren por mí, mira la situación en la que estoy, cuando en los momentos más oportunos no lo hicieron, ahora están pidiendo que oren por ellos. Y se notaba en su voz miedo, decepción, desesperación. Ella ayer fue dada de alta, ella salió ya del problema, pero él aún está luchando por su vida allí en el hospital en Nueva York. Todavía está luchando por su vida. Ella todavía está de rodillas por él. Ellos no son miembros de la iglesia. El mundo está así, el mundo está complicado, el mundo está desesperado, el mundo no sabe para dónde ir. Aparentemente hay una tormenta y no sabemos de dónde vienen las olas. Queremos buscar respuestas, hacemos preguntas y no sabemos por qué. ¿Es esto profético? ¿Es esto parte de la profecía? ¿Es la hora de que tengamos que salir de la ciudad? ¿Ha llegado el momento? No tenga miedo, no tenga miedo. Jesús les dice a los discípulos, tengan ánimo, no se desanimen, tengan una buena actitud en medio de la tormenta. Pero ¿cómo vamos a tener una buena actitud en medio de la tormenta? No se desanimen. Yo soy, ¿quién? Jesús.
Y más adelante les dice, no tengan miedo. 3 cosas Cristo les dice. No se desanimen, yo estoy aquí, no tengan miedo. Vamos a ver, repite conmigo. No te desanimes, no tengas miedo, Jesús está aquí. ¡Qué maravilloso! Cristo está con nosotros en medio de la tormenta. Él está pasando con nosotros esta cuarentena. Él está con la humanidad, contigo. Él está con mi amigo allí en Nueva York mientras él está luchando por su vida. Él ya rescató a su esposa. Él va a rescatar a mi amigo. Yo tengo esa seguridad. Jesús está aquí. No tengas miedo y no te desanimes. Cuando los discípulos escucharon estas palabras, entonces inmediatamente ellos se llenaron, su corazón se llenó de esperanza. Versículo 28 dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, bueno, tengo todavía alguna duda de que realmente eres tú, pero es aquí donde viene el pedido atrevido en medio de la tormenta. Es aquí donde viene tu pedido atrevido en medio de las circunstancias difíciles. Aquí donde viene el pedido atrevido. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si realmente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿No crees tú que ese es un pedido atrevido? Sumamente atrevido. Totalmente atrevido. Ya Jesús les había dicho, no se desanimen, en otras palabras, no pierdan la esperanza, no tengan miedo, porque yo estoy aquí, Jesús está aquí. Esas 3 cosas serían suficientes para saber y entender de que realmente allí estaba Jesús al control, Dios está al control. Y no tengo que desanimarme, no tengo que tener miedo y finalmente estoy seguro que Él está allí. Pero ellos no entendieron eso, particularmente Pedro, sino que Pedro le pide a Dios, le hace a Jesús un pedido atrevido, mucho más allá de calmar la tormenta. Mucho más allá de escuchar las palabras de que realmente Jesús está allí, mucho más allá de que no te desanimes, mucho más allá de que no debes tener miedo, Él le dice, Señor, yo quiero ir caminando sobre las aguas, quiero ir caminando sobre las aguas y quiero caminar sobre las aguas. Si eres tú realmente, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Eso es imposible. Pero estamos delante del Dios de lo imposible. Porque para Dios todo es posible. Entonces, Pedro, con su pedido atrevido, delante de Jesús, con un pedido totalmente imposible, como para decir, no, eso no se puede, quédate ahí tranquilo en la barca, no camines, allí, quieto. No, Jesús le dice, ven. Jesús le dice, ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas. Para mí no es posible. Para ti tampoco lo es. Pero lo que para mí y para ti es imposible, para Dios es posible. Aquí hay un acto sobrenatural que lo acepto totalmente por la fe, porque yo no voy a poder caminar sobre las aguas, pero lo que yo sí puedo hacer es hacerle a Dios un pedido atrevido. ¿Cuál es tu pedido atrevido? ¿Cuál es tu pedido atrevido? Yo sí puedo hacerle a Dios un pedido atrevido. ¿Cuál es tu pedido atrevido?
Inclina tu rostro, dile al Señor, Señor, este es mi pedido atrevido. Voy a caminar sobre mis problemas, voy a caminar sobre mis dificultades, voy a caminar sobre las tormentas emocionales, voy a caminar sobre las tormentas económicas y financieras que vendrán después de esto. Quiero caminar sobre eso, y lo que es imposible para mí es posible para Dios. Y cuando Pedro comenzó a caminar y comenzó a caminar en dirección a Jesús, la Biblia dice que comenzó a hundirse, versículo 30, al ver el fuerte viento. Otra vez, lo que lo llevó a Pedro a hundirse es el miedo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aquí el problema no es que Dios no responde. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a creer. Dios siempre responde. Ven a caminar sobre las aguas y comienza a caminar. Dios siempre va a responder. El asunto es que nosotros muchas veces ya estamos caminando sobre las aguas de nuestras dificultades, ya estamos caminando sobre las aguas de nuestros problemas, ya hemos dejado un poco atrás la tormenta, pero un viento fuerte otra vez nos hace dar miedo y nos pone en una circunstancia y en una situación un poco complicada y un poco muy complicada. Tuvo miedo. ¿Es que tu pedido atrevido no fue tan atrevido? No, sí es atrevido. Y yo te quiero desafiar a que tú puedas hacerle un pedido atrevido a Dios. Y quiero desafiarte a que comiences a caminar sobre las emociones, sobre la condición de la vida. Estar encerrados no es el fin del mundo. Estar confinados, estar allí no es el fin del mundo. No estamos simplemente allí porque queremos estar. Estamos porque estamos resguardando nuestra vida física. Pero aún allí en confinamiento podemos tener miedo y podemos tener temor. Aún allí le puedes pedir a Dios caminar sobre las aguas. Y hay un problema en tu corazón, o hay un problema aquí en la mente, en la torre de control, o hay un problema emocional que tú no puedes solucionar, hay un problema grave del pasado que no te deja vivir. Comienza a caminar sobre las aguas, comienza a pedir a Dios atrevidamente. Dile al Señor que te dé la solución en el momento oportuno. Jesús le dice a Pedro, ven, le hace una invitación bondadosa. Pero cuando él comienza a caminar, dice la Biblia, que se hunde. Pero allí está la maravilla de la experiencia cristiana. Que podemos tener un fracaso temporal y eso no está lejos porque somos seres humanos, pero que en medio de nuestra condición y de nuestra situación podemos decirle a Dios levantando nuestra mano, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y es lo que dijo Pedro, Señor, sálvame. Y el versículo siguiente, versículo 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo, no soy yo, eres tú. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios siempre está allí, Él nunca se fue. Es que Dios no está en la cuarentena, sí, Él está aquí, Él está con nosotros, Él está presente, Él está al control, pero Él está esperando que tú comiences a hacer tus pedidos atrevidos. Y yo tengo mi pedido atrevido estos días. Y el Señor sabe cuál es mi pedido atrevido. Y estoy seguro que el Señor va a responder cuál es tu pedido atrevido. Y yo quiero que te quedes con estas tres cosas en la mente. No tengas miedo, no pierdas la esperanza, no te desanimes. Jesús está aquí, Él está aquí. Y Él está allí para controlar nuestra vida, Él está allí para controlar nuestras emociones,
Él está allí presente en su palabra, Él está en la oración, Él está allí con nosotros en casa, Él está con su iglesia, Él está al control. No te desanimes, no te angusties. Yo sé que van a venir dificultades después de esto. El problema va a ser que tú vas a querer solucionarlas. Pon estas dificultades en las manos de Dios. Si eres el pastor de tu iglesia, pues entonces confía en el Dios del cual tú estás hablándole a tu iglesia. Él va a suplir todas las necesidades. Él va a extender la mano si tú gritas que te salve. Él va a llevar a tu congregación a un puerto seguro. Solamente pon a tu congregación en las manos poderosas de Dios. Si tú eres un administrador o eres una persona con responsabilidades administrativas en la iglesia y ves que la montaña de las cosas están viniendo sobre ti, no sabes qué va a pasar de aquí a 2 o 3 meses, pon tu administración en las manos poderosas de Dios y comienza a hacerle un pedido atrevido a Dios, y el Señor nunca nos dejará sin una respuesta, porque Él jamás nos ha dejado en medio de la tormenta sin extendernos la mano y sin darnos la palabra maravillosa de esperanza, de ánimo, de seguridad y de que no debemos tener miedo. No eres tú el que debe manejar la situación. Deja que el Señor te dé la seguridad de hacerlo. Pero Jesús le dice a Pedro: mi querido amigo, no aprendiste. No aprendiste. Y no era Jesús el que estaba fallando. Dios nunca ha fallado. Él siempre está allí. Es que nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar que Él controle, dirija, maneje y conduzca nuestra vida personal, familiar y nuestra vida como iglesia. Es mi deseo y es mi oración que el Señor les dé la seguridad y la certeza de que en estos momentos, aún momentos de dificultad, aún momentos de angustia, podamos tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos, que Dios los bendiga y que podamos tener un extraordinario y fantástico día, una bendición especial. There's a lighthouse